Buenas tardes. Vamos a ir empezando con el webinar. ¿Vale? Bueno, voy a empezar presentándome, ¿vale? Yo soy Cristian Cuesta, soy ingeniero de soporte I+D en Kikone, ¿vale? Seguramente con alguno de vosotros ya habréis hablado por teléfono. Voy a empezar yo mi parte presentando lo que sería todo el tema de visualización de datos en Kikone, ¿vale? Y cómo se descargan posteriormente. Y a continuación daré paso a mi compañero Gaspar, ¿vale? Que explicará todo el tema del motor de regla en Kikone. Vale, pues el guión que yo voy a seguir empezaré un poco presentando todo el tema de la gráfica en Kikone, ¿vale? Explicaré cómo se crea la gráfica en Kikone y posteriormente indicaré pues cómo se descargan los datos de esa gráfica en un fichero, ¿vale? Vale, pues ¿qué aspecto tiene una gráfica en Kikone? Este es el aspecto que tiene una gráfica en Kikone, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, que estoy mostrando aquí, tenemos una gráfica con temperaturas, tenemos aquí presiones y tenemos también una serie de salidas digitales, tenemos compresor y ventilador en este caso, ¿no? Una gráfica es accesible desde Kikone, desde cualquier sitio donde se vea, digamos, el valor, el estado de una variable, ¿no? Siempre que hagas clic sobre el valor se te va a abrir una gráfica con un periodo por defecto, ¿vale? Un periodo que se puede ajustar al intervalo que nosotros queramos visualizar, ¿no? Hablaríamos de lo que es creación de gráficas cuando queremos, digamos, establecer una serie, hacer accesible una serie de variables, ¿no? Siempre de una serie de variables que consideramos de relevancia, ¿no? Y además también esa gráfica que se crea se puede utilizar posteriormente para lo que es la descarga de los datos. Los elementos de una gráfica, voy a pasar a enumerarlos uno a uno, ¿vale? En primer lugar, tenemos lo que es el periodo, ¿vale? Siempre la gráfica se abre con un periodo por defecto, pero esto se puede ajustar. Simplemente haciendo clic aquí, que tenemos una fecha de comienzo y una fecha de fin, hacemos clic y podemos ajustar ese periodo, al periodo que nosotros deseemos. Podemos seleccionar un día en concreto o podemos seleccionar, por ejemplo, la última semana, el último mes, ¿vale? Otro punto, digamos, de la gráfica es lo que sería el intervalo, ¿vale? El intervalo es el tiempo entre cada dato que se muestra en esa gráfica, ¿vale? Por defecto suele ser unos 60 segundos entre cada dato que se está mostrando aquí, pero se puede ajustar a 5 minutos, a 10 minutos, ¿vale? Esto es útil cuando queremos mostrar largos periodos de tiempo. Para no saturar la gráfica, ponemos intervalos de tiempo superiores. En el caso de temperaturas, pues no pasa nada por aumentar los intervalos, dado que las temperaturas pues, no varían tanto de un segundo a otro. Vale, otro aspecto de la gráfica sería pues lo que es el relleno, simplemente para diferenciar los distintos valores que se muestran en esa gráfica, ¿vale? Y luego lo que sería el concepto de serie. Digamos que en una misma gráfica se pueden separar los distintos parámetros en función de su naturaleza, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, se ha hecho una separación entre temperaturas, presiones, ¿vale? Y lo que serían salidas digitales. Es importante que en una gráfica no se mezclen lo que son temperaturas o presiones, que son variables de naturaleza analógica, ¿no? De lo que serían relés, variables digitales, variables que solo tienen un valor de encendido o apagado. Variables binarias, por así decirlo. Vale, en una gráfica también tenemos lo que sería el botón para ver los mismos datos que se están viendo en la gráfica, pero en una tabla, ¿vale? Veríamos algo como esto, ¿vale? Y esos mismos datos se pueden descargar en un fichero CSV desde este botoncito que tenemos aquí, ¿vale? Vale, hasta aquí lo que serían un poco los conceptos de la gráfica y la visualización de los datos. Ahora voy a pasar a cómo se crea en esa gráfica. Vale, pues desde la vista de lo que es la instalación en Kikone, ¿vale? Tenemos una pestaña llamada gráficas y es bastante intuitivo porque es simplemente darle al símbolo del más para crear una nueva gráfica. ¿Vale? Al hacer clic en el más, se nos abre una nueva ventana donde especificamos un nombre y descripción para esa gráfica y un intervalo por defecto. Por defecto normalmente marca 2 días, pero lo podemos ajustar a lo que sea.
sería el periodo de tiempo, el momento de comienzo y fin que va a tener por defecto esa gráfica cada vez que la abra. Luego hay otra pestaña que pone secciones, que es donde vamos a ir creando cada una de las secciones de nuestra gráfica. Aquí arriba tenemos lo que serían distintas pestañas para las secciones. Por defecto se nos crea una, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos un símbolo de un más para ir añadiendo nuevas secciones. En el ejemplo que mostraba anteriormente teníamos 3 secciones. La primera para temperatura, otra más para presiones y otra más para salida digital. Vale, en la primera, bueno, siempre vamos a tener una pestaña general, digamos, en la que se le da un nombre a esa serie. Por ejemplo, en el caso anterior se le daba el título de temperatura o el título de presiones, el título de relés, ¿no? Luego tenemos otra pestaña, la pestaña de series, donde se van añadiendo cada uno de los parámetros que queremos visualizar en esa serie dentro de la gráfica. ¿Vale? Hacemos clic en el más y se nos abre una ventanita en la que especificamos de qué instalación queremos el parámetro, ¿vale? El control de esa instalación y el que queremos usar el parámetro y luego los parámetros. Se puede seleccionar más de uno dentro de ese control, ¿vale? En este caso, por ejemplo, se está seleccionando la temperatura de cámara y la temperatura de evaporador. Cuando se apliquen los cambios, ¿vale? Se vería algo como esto, ¿vale? Tenemos los dos parámetros añadidos a la gráfica. Aquí a la derecha podríamos configurar lo que sería la leyenda, es decir, el nombre que tiene el parámetro y el color con el que se va a visualizar. Y también el tipo de variable. Hay que tener en cuenta que en el caso de variables digitales, esto hay que cambiarlo para indicar que es una variable digital, ¿vale? Para que luego cuando vayamos a verlo se muestre correctamente ese dato. Cuando terminamos, hacemos clic en guardar y se vería una gráfica, pues, esta, ¿vale? Tenemos temperatura de cámara y de evaporador, con un intervalo, el intervalo que se le ha predefinido por defecto, ¿vale? Se puede modificar aquí el tiempo entre un dato y otro. Y podemos hacer clic en el botoncito de aquí arriba, ¿vale? Lo que decía antes, para acceder a la tabla y descargarnos esos datos. Vale. Hasta aquí sería todo lo que es con gráfica. Ahora voy a enseñar un caso real, ¿vale? Y voy a dar paso a, digamos, al turno de dudas para que me preguntéis. Puede que haya ido muy rápido, ¿vale? Pero, he intentado optimizar todo lo posible el tiempo, pero vamos, podéis preguntarme todas las dudas que tengáis ahora mismo, o si queréis que volvamos a ver un punto en concreto, lo vemos, ¿vale? Empezar un caso real de un cliente. Hemos solicitado su autorización para que nos deje mostrar, digamos, esta ventanita. ¿Vale? Pues vamos a ver. Esto es un diagrama que se creó para un cliente, digamos que tiene el plano de la instalación con todos los datos de su temperatura y tal, ¿vale? Y se le creó un acceso directo a su gráfica. Entonces, vamos a verlo directamente el Kikone, para que veáis un ejemplo de gráfica. A ver, perdón, tengo que compartiros esta ventana. Vale. ¿Podéis confirmarme si estáis viendo ahora mismo lo que sería el navegador de Kikones con el diagrama? ¿Podéis comentármelo por chat o quitáis el silencio del micrófono? Sí, vale, perfecto. Vale, pues lo que decía, tenemos aquí un diagrama, como decía, desde cualquier parte del icono donde veamos el valor, aquí, por ejemplo, si yo hago clic sobre este valor de temperatura, se me abriría la gráfica para este valor, ¿vale? En este caso en concreto nos está guardando los datos, así que no me lo mostraría. Eso es algo que no he aclarado antes, ¿vale? Las variables para que se guarden los datos hay que especificarlo a la hora de crear la instalación, ¿vale? Entonces, aquí se les preparó una gráfica, ¿vale? Entonces, si hacemos clic aquí, nos iríamos directamente a esa gráfica. Digamos que el interés de ellos era recoger todos los datos de temperaturas de cámara para luego poder descargarlos en un fichero CSV y mostrarlo a sanidad, ¿no? A poner temas de interés. ¿Vale? En este caso tenemos una gráfica con dos series, para temperaturas de cámara y temperaturas de evaporador, pero también se incluye el descarche, digamos, ¿vale? Esto es una instalación, digamos, de prueba. Se puede ajustar el periodo de tiempo, como decía, última semana al último mes, ¿vale? El intervalo pues se puede ajustar, por defecto está en unos 60 segundos, le puedo aquí decirle que me muestre cada 5 minutos, por ejemplo, ¿vale? Ahora se van a refrescar esto con los datos mostrados cada 5 minutos, veis que han cambiado las curvas.
y puedo acceder a una tabla en la que me descargo todos los datos, ¿vale? Digamos que tenemos aquí una tabla para una serie, otra tabla para otra serie y otra tabla para otra serie. Y puedo descargar con la flechita esta, digamos, esos datos en un fichero CSV, ¿vale? ¿Vale? Como veis, tenemos, lo voy a terminar de abrir, pero tenemos una columna para cada dato, ¿vale? Como veis, tenemos una columna para cada dato y el momento en el que se registró ese dato, ¿vale? Muy bien, pues a ver, lo que decía, ¿vale? Una columna para el momento en el que se registró el dato y luego el dato en sí, ¿vale? Muy bien, pues esto sería todo en cuanto a la descarga de datos, ¿vale? Ahora terminaría mi parte, ¿vale? Voy a dar paso al turno de preguntas para que me preguntéis todo lo que queráis y si no tenéis ninguna duda, pues doy paso a mi compañero. Podéis desbloquear el micrófono y preguntarme directamente o incluso a través del chat, ¿vale? Como han comentado también mis compañeros, por correo electrónico también podéis escribir. ¿No hay ninguna duda? Disculpad que haya ido demasiado rápido, ¿vale? Pero el tiempo es el que tenemos. ¿Vale? Sí, mira, me están preguntando por aquí por correo electrónico. Me están preguntando si una gráfica ya creada es editable o y desde dónde sería accesible, si solo se puede crear desde la instalación. Vale. Pues sí, una gráfica creada ya es editable, ¿vale? Esta, por ejemplo, que ya está creada, la podemos editar desde aquí arriba a la derecha, ¿vale? Tenemos un símbolo como de un lápiz. Haciendo clic en él, entraríamos a lo que sería la edición de la gráfica. Tendríamos las mismas pestañas que cuando se creó, ¿vale? Tenemos una pestaña pues, con una descripción y luego lo que serían las secciones. Ahí tenemos tres pestañas, una para cada sección y aquí pues las variables que se añadieron, ¿vale? Se puede, si se desea editar para añadir más variables, se puede añadir. Si queremos quitar alguna y volver a añadir otra, pues también, ¿vale? Pues lo que se desee. Y luego, en cuanto a de dónde es accesible, pues a ver, esta gráfica, por ejemplo, se creó directamente desde lo que sería la instalación, ¿vale? Desde la sección de gráfica. Entonces, yo esta, como se creó desde aquí, es accesible desde aquí o desde aquí a la izquierda, desde la pestaña de gráfica, ¿vale? Si la gráfica hubiese sido creada directamente desde aquí, es decir, yo accedo a la pestaña de gráfica y le doy al más de crear y la creo desde aquí, esa gráfica solo sería accesible desde aquí, ¿vale? Por eso la utilidad de crear la gráfica desde la instalación, porque en la instalación, cuando tú la creas, ¿vale? Digamos que esa gráfica se hace visible desde la misma instalación o desde esta pestaña de gráficas, ¿no? Digamos que es más accesible de distintos puntos. Vale. ¿Alguna duda más? ¿Vale? Podéis escribirme por chat o incluso el micrófono. Vale, muy bien. Pues entonces voy a dar paso a mi compañero Gaspar, ¿vale? Que os va a hablar sobre todo del tema del motor de reglas y me despido, ¿vale? Hola, ¿me escucháis? Sí, Vamos se te a, escucha. voy a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir. Bien. Vale, pues
como ha comentado antes mi compañero Cristian, yo voy a hacer una introducción a lo que es el motor de reglas de Kikone, ¿vale? Bueno, antes me voy a presentar. Yo soy Gaspar Sánchez, soy ingeniero electrónico de Kikone. Alguno también habrá hablado conmigo y, bueno, pues eso. Esta sección se va a dividir, pues, primero en una parte un poco explicando cómo funcionan esas reglas, ¿no? Ese motor de reglas, un poco eso, pues, el funcionamiento, la filosofía en que se basa. Y luego veremos unos ejemplos de uso de estas reglas, tanto aquí en diapositivas como en la plataforma. Entonces, para empezar, el motor de reglas de Kikone está basado en lo que es el IFTTT, que viene de if this, then that, es decir, si ocurre esto, entonces ejecuta esto otro. Este IFTTT es una serie de servicios web que surgieron a raíz de la evolución de las redes sociales y para aumentar la presencia de las empresas y de las compañías y de los usuarios en las redes sociales, se crearon una serie de herramientas simples que permitían automatizar una serie de tareas. Pues utilizando esta filosofía de automatización de tareas para facilitar lo que es el uso de los servicios por parte del usuario, hemos pasado nuestros motores de reglas de la plataforma. Entonces, ¿cómo funciona nuestro motor de reglas? Pues hay varias maneras de trabajar con ella. Siempre se basan en lo mismo. Una serie de condiciones que comparar y unas acciones que ejecutar. Por ejemplo, lo más básico es que se tiene una acción, una condición y si esa condición se cumple, entonces desencadena una acción en los equipos. ¿Vale? Además de esto, pues se puede acomplejar un poco más y pues en vez de tener una única acción, que se tenga una acción encadenada con otra para que si se cumple una acción, o sea, una condición, y se cumple la segunda condición o la tercera o la cuarta, todas aquellas que se vayan encadenando, ejecuten esa acción. Además de esto, tenemos la posibilidad de que en lugar de tener acciones encadenadas en cascada, tengamos acciones en paralelo, condiciones en paralelo. De tal manera que si se cumple cualquiera de una de las dos condiciones, la acción se ejecutará. Como veis, la filosofía es muy simple, pero porque el objetivo de esta herramienta es facilitar el uso del servicio al usuario. Entonces, ahora os voy a enseñar rápidamente con una diapositiva cómo se crearía una regla paso a paso. Y ahora, una vez que os lo enseñe, pues ya pasaremos a la plataforma y os enseñaré un ejemplo muy simple y luego pues un ejemplo orientado a las nuevas tarifas eléctricas que han implantado en España. Entonces, las reglas, ¿cómo se crean? Pues lo primero de todo será acceder a la pestaña de reglas de nuestra instalación. Aquí veréis que hay un icono de más que al pulsarle os abrirá una nueva ventana. En esta nueva ventana tenéis varias pestañas en las que iréis completando la información acorde a lo que a la regla que vayáis a generar. Bien, esta regla, primero tendríamos la pestaña general, en la que pues simplemente se introduciría un nombre para interpretarla, una breve descripción de lo que va a hacer esta regla y una habilitación para que es permitir que esa regla se ejecute o no si nosotros queremos que se ejecute, porque nosotros podremos planificar reglas en el tiempo, pero también puede darse el caso en el que tengamos reglas que se utilicen en ciertas ocasiones y en otras no. Pues mediante esta habilitación y deshabilitación se permite activar las reglas solamente cuando es necesario. Luego tendríamos la segunda pestaña de reglas, donde introduciríamos esas condiciones y esas acciones que, digamos, van a ser el eje principal de nuestra regla. Siempre cuando creamos una regla nos va a aparecer una primera condición y una primera acción precreada que deberíamos de cumplimentar. Entonces, primero seleccionaríamos el control de la instalación
sobre el que se va a comparar la variable que queramos utilizar como condición, por ejemplo, la temperatura de la cámara. Luego, en el parámetro es donde se seleccionaría dicha variable, es decir, por ejemplo, pues en control seleccionaría cámara de alta temperatura y en el parámetro la temperatura de cámara. Y luego tendríamos el operador y el valor. En el operador indicaríamos digamos, símbolo comparativo, mayor que, menor que, igual que, y en el valor indicaríamos ese punto de comparación. Por ejemplo, una condición completa sería, quiero que mi cámara de alta temperatura, cuando la temperatura de cámara sea mayor que 25 grados. Ya tendríamos nuestra primera condición. Si quisiéramos encadenar más condiciones, se podría hacer pulsando sobre la tecla más. Se podrían encadenar de manera AND, como hemos dicho, en cascada, u OR. Vale, ahora, si no importa, al final voy contestando las preguntas. Como he dicho, con ese más crearíamos más condiciones y podríamos encadenarlas de manera en cascada con un AND o en paralelo con un OR. Ahora lo veremos mejor sobre la plataforma. Luego tendríamos la parte de la acción, que es lo que se va a ejecutar en el control que seleccionemos. Entonces, al igual que en el caso anterior, se seleccionaría en este caso el tipo de acción, que sería set, es decir, ejecutar algo. Seleccionaríamos el control sobre el que querríamos actuar, por ejemplo, la cámara de temperatura alta. Y en parámetros seleccionaríamos la acción que se va a ejecutar. Por ejemplo, desde las reglas se pueden atacar tanto comandos como consignas. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso podríamos poner que si la temperatura sube de 25 grados, pues a lo mejor que me encienda el equipo, porque lo tenemos por un apagado y encendido por consignas de las reglas, en vez de por consignas del control del equipo. Entonces, en parámetros seleccionaríamos lo que es la consigna de temperatura del equipo y en valor introduciríamos como he dicho encendido, seleccionaríamos el comando de encender. Si fuese modificar una consigna, seleccionaríamos la consigna del equipo y introduciríamos el valor que se va a modificar. Al igual que ocurre con las condiciones, las acciones también se pueden encadenar. Pulsando el más, podríamos añadir más acciones, de tal manera que frente a varias condiciones se ejecutarían todas las acciones asociadas a esa condición o ese conjunto de condiciones. Es decir, con una única regla podríamos interactuar sobre varios equipos a la vez con una única condición. Por ejemplo, esto vendría bien para una rotación de equipos. Por último, tendríamos la pestaña de programación. En esta pestaña de programación seleccionaríamos cuándo se ejecutan en el tiempo. Como hemos dicho antes, la idea de esta herramienta es facilitar el uso del servicio al usuario. Entonces, de esta manera, automatizando en el tiempo las acciones de su instalación, permite que ésta funcione de manera más eficiente sin que tenga que intervenir de tan seguido el usuario. Entonces, para crear una tabla programada, iríamos a la pestaña de programación y pulsando el más, se nos mostraría una ventana en la que seleccionaríamos el cuándo se ejecutaría esa regla. En esta ventana se pueden seleccionar varias cosas. Se puede seleccionar una fecha de inicio, es decir, cuándo va a empezar a ejecutarse esa regla. Puedes especificar una hora concreta, es decir, pues quiero que se ejecute todos los días a las 12 de la mañana. Y puedes hacer una serie de temporizaciones, tanto indefinidas como indefinidas dentro de un intervalo. Es decir, por ejemplo, yo podría marcar la opción de repetir cada 10 minutos y si yo no indico nada más, esa regla se ejecutaría para siempre cada 10 minutos. Si yo quiero introducirle un intervalo, me iría a una selección de diariamente, indicaría cada cuánto tiempo, cada día quiero que se ejecute y en la hora de finalización señalaría el intervalo de fin, es decir, pues pondría
que se ejecute desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahora lo enseñaré en la plataforma que se verá un poco más sencillo, ¿vale? Me permitís, voy a compartir ahora la pantalla de la plataforma. Vale, pues no sé si veis la pantalla. Vale, pues como he indicado, en la pestaña de reglas de la instalación es donde se verían esas reglas que nosotros hemos generado. En este caso yo he generado dos reglas muy sencillas, dos reglas muy simples. Una, simplemente para que se vea esto que he ido explicando de manera fácil, y otra ya orientada a lo que es el ahorro energético, teniendo en cuenta estas nuevas tarifas eléctricas. Entonces, clicamos sobre la regla y aquí veríamos las condiciones, las acciones y la tabla horaria. En este caso, tengo que, si mi cámara de baja temperatura, su estado es cero, es decir, está apagado, ¿qué hago? Pues que esa cámara la enciendo. Simple, no tiene más. Yo podría coger, vamos a editar la regla para poder verla con más detalle. Yo podría, como he dicho, añadir más condiciones para que esta acción se desencadene no solo cuando esté apagado, sino que cuando también esté la cámara de media en apagado y cuando la de alta esté también apagado. Entonces, si estas tres están apagadas, como tengo ENAN, irá en cascada, es decir, hasta que no se cumplan las tres condiciones, no ejecutará esta acción. Yo aquí, como he dicho, podría encadenar más acciones. Pues me vas a encender la cámara de media y además la cámara de baja le vas a establecer una consigna de, pues digamos, 18 grados, menos 18 grados. Entonces, en el momento en el que estas condiciones se cumplan todas, se encenderá la cámara baja, la cámara media y además a la cámara de baja se le pondrá una consigna de menos 18 grados. Esto, si no se le establece una programación, será incondicional en el tiempo, es decir, en cualquier momento que eso ocurra, se ejecuta. Si nosotros le añadimos una tabla horaria, podemos limitar y podemos programar en el tiempo cuándo queremos hacer esto. Como he indicado, pues tenemos esta tabla en la que aquí, a priori, la regla se ejecutaría cada día una única vez a las 12, es decir, a las 12 de la noche comprobaría que esos equipos están apagados y si esa condición se cumple, los encendería a dos de ellos y a uno de ellos le cambiaría la consigna. Podemos, en este caso, como he dicho, que se repita todos los días y que se repita, además que lo compruebe cada 15 minutos en un intervalo entre las 12 y las 7, por ejemplo. De esta manera, tendríamos que la regla, cada día, a las 12 empezaría a comprobar esas condiciones y cada 15 minutos estaría comprobando eso hasta que fuesen las 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana dejaría de comprobarlo. Sencillo. Con esto tendríamos un poco cómo se crearía una regla muy simple. Se pueden hacer lo más complejas que se quieran. No hay límite en la cantidad de condiciones que se pueden encadenar, ni hay límite en la cantidad de acciones que se pueden ejecutar en una única regla. Ni tampoco hay límite en la cantidad de horarios que se pueden añadir a una única regla. Ahora lo veremos con la regla del desescarche económico que he generado.
esta regla, ¿vale? Está más orientada como he dicho, a aprovechar este motor de reglas con estas nuevas tarifas horarias que tenemos. Para ello, ¿vale? Lo que vamos a hacer es activar el desescarche del equipo en esos tramos horarios en los que la luz es más barata. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, podríamos no establecer una condición, eso puede ocurrir perfectamente, entonces, si se cumple lo que es la condición horaria establecida en la programación, la acción, ahora vemos todas las preguntas. Si se está dentro del rango horario establecido en la programación, se desencadenaría la acción incondicionalmente. Claro, también tendríamos que en los equipos aumentar el tiempo entre desescarches a lo máximo posible para que la regla prevalezca frente al valor establecido por parámetro en el equipo. Es decir, nosotros aquí ahora vamos a establecer cuándo se van a ejecutar con estos horarios esos desescarches. Entonces, para evitar que entre en funcionamiento el desescarche programado por la lógica del control, se aumentan los parámetros que controlan esa activación del desescarche. ¿Vale? No sé si ahí lo he complejado un poco, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Como he dicho, establecemos que se active el desescarche del equipo. Y ahora en la programación indicamos una serie de tramos horarios adaptados a esta tarifa eléctrica en los que se va a comprobar, en este caso se va a ejecutar esos desescarches. Entonces, por un lado tendríamos que para entre semanas, como el horario vaya es entre las 12 y las 7, pues se ejecutaría para todas las cámaras los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 12 un primer desescarche. Y cada 150 minutos, es decir, cada 2 horas y media, se estaría ejecutando un desescarche hasta las 7 de la mañana. Sí, aprovecharíamos pues lo que es esa zona valle, o sea, esa electricidad barata. Luego, como en el fin de semana es hora valle durante todo el día, pues sí estableceríamos que los sábados y los domingos, desde las 12, desde las 12 de la noche, se lanzaría un desescarche cada 3 horas. Y si queremos añadir, para aprovechar, ya que durante el día no hay zona valle, pero sí hay como un, digamos, horario llano que llaman, podríamos añadir una tercera regla que ejecute los desescarches en estos horarios llanos. Es decir, pues serían, según la norma, empiezan a las 8, ¿vale? Serían semanalmente, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Se repetiría cada semana y haríamos pues lo mismo, pues dado que más o menos son intervalos de 2 horas, pues en este caso, 2 horas, entre las 8 y pues en este caso que empieza la siguiente a las 9:30. Entonces ya tendríamos ese desescarche durante la zona llana, que aunque no es tan barata como la valle, pero sí que no. De esta manera nos permite que ese desescarche, que al final es un coste energético alto, porque estamos calentando el equipo, estamos, entre comillas, desperdiciando energía, sea lo más barato posible, adaptándonos a esas nuevas tarifas energéticas basadas en horario. Entonces, con esto más o menos estaría un poco explicado el funcionamiento de las reglas y su adaptación a la hora. Ahora vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas, ¿vale? Voy a leer las que ya se han generado y si van surgiendo más, me las vais escribiendo, me las vais diciendo y yo intento responderlas. Entonces, la primera de todas. Diferencia entre la creación de gráficas y las de reglas. Vale. La gráfica está orientado sobre todo a lo que es al análisis de tu instalación. Es decir, lo que estamos haciendo es coger la información que está generando nuestro dispositivo Kikone
lo que está almacenando más bien, la ponemos en un elemento para poder consultarlo y poder hacer una analítica del funcionamiento de nuestra instalación. Las reglas más bien lo que permiten es como hacer una gestión automatizada del funcionamiento de tu instalación. Son dos conceptos separados, pero que están englobados dentro de lo que es el sistema Kikone. Luego tenemos la introducción de instalación. Vale, eso si es posible sobre la instalación de Kikone y conexión a red, si puedes pasar esa consulta al correo de support, está indicado en el chat, el de support@kikones.com, será mejor porque así no nos salimos de la temática del webinar. Y ahora, vale, un segundillo. Voy a ponerlo. Un segundo que lo estoy abriendo. Vale, ya está. Vamos a ver. Se puede activar una regla por alto sobre calentamiento. Claro, a ver, también aquí entraría un poco en juego qué es lo que quieras hacer cuando se ejecute este sobrecalentamiento alto. Aquí al final lo que puedes hacer es una comparativa, ¿no?, entre los valores que está registrando tu equipo, es decir, pues cuando la temperatura sea mayor que tal y la temperatura de P sea mayor que tal, pues me ejecuta tal acción. Hay que tener en cuenta que la acción que se vaya a ejecutar esté programada en el control, es decir, pues un cambio de consigna, un apagado del equipo. Entonces, ahí habría que especificar un poco más qué es lo que se puede hacer con esa regla, pero sí, al final nosotros podemos coger la información que está generando nuestro equipo y jugar con ella para hacer todo lo que sea posible dentro de la lógica de control. No sé si tenéis alguna pregunta más. Claro, sí, por ejemplo, si digamos están tanto el controlador del driver de la válvula de expansión como el control de lo que es el equipo que sea un evaporador, una central, lo que sea, están integrados con Kikone, tú podrías utilizar la información del control A, digamos, de la CAM, del control de la central, evaporador, lo que sea, para interactuar con el control del driver de la válvula de expansión, siempre que esos elementos, digamos, esa electrónica, estén integradas dentro de un mismo Keyconnect, dentro de una misma instalación, se pueden encadenar, como ya habéis visto, se pueden encadenar tanto condiciones como acciones de distintos controles de la misma instalación. Es decir, sí que se podría coger información del control principal y utilizarla para interactuar sobre el driver de la válvula, siempre que la válvula permita ese apagado, encendido, cambio de consigna, lo que se quiera hacer. Vale, es que la pestaña de reglas la herramienta de reglas es es una herramienta que está dentro del paquete premium. Entonces, si no cuentas con un paquete premium, esa pestaña de reglas no aparece. Vale, me acaban de pasar una pregunta por el correo, que esta ya me la han hecho, esta ya me la han hecho alguna vez. ¿Puedo programar una consigna flotante? Se puede hacer. Es decir, yo puedo establecer dentro de una misma regla distintas condiciones que al final me generen una recta
en la que yo tenga pues, pequeños tramos de temperatura, es decir, pues menos que 10, entre 10 y 13, entre 13 y 15, entre 15 y 17. Yo puedo establecer pequeños intervalos, hacer una regla para cada intervalo y a ese intervalo de temperatura establecerle un valor de consigna. Es decir, pues tendría primero un primer tramo que sería cuando la temperatura de cámara sea menor que 10 grados. Por ejemplo, pues establezco una consigna de menos 12 grados. Ahora tengo un segundo intervalo que es entre 10 grados y 13. Pues establezco una consigna de menos 10. Y así sucesivamente podemos hacer tantos tramos como queramos. Todo eso hay que tener en cuenta que hay que intentar hacer lo que es ese intervalo de tiempo, bueno, digamos, esos intervalos de temperatura, hay que intentar separarlos entre ellos en el tiempo de tal manera que nunca se pisen dos a la vez. Ya que pues, eh, el comparar las dos condiciones distintas en un mismo tiempo, si no se ha programado la condición correctamente, pueden encadenarse las dos acciones a la vez. Entonces, se aconseja que esos tramos de temperatura o esos tramos que se vayan a utilizar, su acción está separada en el tiempo, un intervalo fijo. No sé si tenéis alguna pregunta. Claro, vale, sí. Claro, aprovechando digamos, este motor de reglas y estos tramos horarios que se han establecido, pues se puede hacer para que en esas horas valle, en las que la electricidad es más barata, se programe un cambio de consigna a un valor menor al habitual, de tal manera que, como hemos visto antes en la regla anterior, voy a compartir pantalla y voy a intentar adaptarlo un poco a lo que a lo que me habéis preguntado. Un segundo, voy a cambiar de pestaña. Vale. En este caso, yo he utilizado, ¿vale? Simplemente el desescarche, pero yo aquí puedo establecer. A ver si puedo cerrar. Yo aquí, en vez de esto, pues puedo poner una consigna, digamos, pues que sea menor. Si normalmente mi cámara tiene una consigna de menos 18 grados, yo puedo poner que durante ese tramo horario mi consigna disminuya, es decir, me vaya a menos 22. De tal manera que durante las zonas valle estoy acumulando más frío para que de cara a esas zonas pico y a esas zonas llanas tenga frío acumulado y mi equipo intervenga menos, por lo tanto, consuma menos. De esta manera, pues aumentamos la eficiencia energética de nuestra instalación. Por supuesto, se puede hacer tal y como habéis preguntado. Igual, de la misma manera, estableceríamos unos tramos horarios adaptándose pues a las zonas que queramos consumir, que queramos utilizar, y en esas reglas estableceríamos, por un lado, las consignas dentro de las zonas valle, y luego tendríamos que generar otra regla para restaurar las consignas fuera de las zonas valle. Pero sí, se podría hacer perfectamente. De hecho, sería una buena funcionalidad para esta regla. ¿No? A ver la pregunta. Claro, exacto, como como he dicho antes, nosotros al final podemos, dentro de una misma instalación, yo puedo comparar temperaturas o al final variables de cualquiera de los equipos conectados en esa instalación. Por tanto, yo podría utilizar, yo podría ver la temperatura de mis equipos conectados a mi instalación y en función de eso establecer una consigna que sea igual a la del menor valor. Tendrías que hacer una serie de intervalos de temperatura, tipo como lo que he indicado antes, pero se podría ejecutar. Se podría ejecutar. De hecho, es otra manera también de gestionar de una manera inteligente, digamos, de adaptar de adaptar lo que es el uso del equipo de generación al consumo que está teniendo la instalación.
Eso, por ejemplo, lo hemos utilizado en una instalación que lo que hacemos es adaptar la consigna de temperatura del equipo en función de la temperatura de la temperatura exterior. De tal manera que eso, hemos definido unos tramos, vamos viendo en todo momento la temperatura exterior del equipo y la consigna de trabajo de ese equipo se va adaptando según el intervalo de temperatura en el que nos encontremos. No sé si tenéis alguna pregunta más o ya podemos dar paso. De recordad que cualquier pregunta que tengáis, cualquier consulta, podéis pasar, si es una consulta relacionada con la temática de la formación, se puede pasar tanto a formación@intercom.es como a support con 2p @kikones.es, y cualquier otra consulta de Kikones también se puede pasar a support@kikones.es. Así que si no tenemos ninguna pregunta más, podemos, podemos dar por finalizado el webinar. Después, espero que os haya sido de utilidad y que cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias.